Feliz año a todas y todos. Se nota que a algunos les fue muy bien durante estas fiestas. Los miro más crecidos. A ver, crecidos, puede ser en espíritu también. Bien, amigas y amigos, gracias por este espacio. Quisiera pedirles encarecidamente que este mensaje que vamos a dar el día de hoy se transmita al pueblo hondureño con las características de la brevedad, el resumen, pero también de la importancia que tienen para la nación. Nosotros recibimos como Partido Nacional, a pesar de ser un gobierno en el Ejecutivo integrado y también aquí en el Legislativo, en su Junta Directiva, pero recibimos consecuencias de una crisis política y financiera que ha dejado una situación fiscal sumamente difícil. Y esto es casi cíclico. Siempre el Partido Nacional recibe en crisis al país y tenemos que trabajar fuerte. Pero vamos a seguirlo haciendo sin arrugar la cara, pero con la idea de ser sumamente serios en lo que el país necesita para poder salir de esta crisis económica que tenemos. Sabemos que el mundo también está en muchos lados, en muchos países sufriendo esta misma crisis, pero de igual manera tenemos que tomar medidas que nos permitan salir de este bache y repotenciar al país. Por eso fue que decidimos regresar el presupuesto al Poder Ejecutivo en diciembre, porque necesitamos medidas mucho más claras, puntuales y efectivas para poder lograr iniciar lo que va a ser todo un proceso que no termina con la aprobación del presupuesto, apenas inicia. Pero la característica también de este proceso es que queremos que sea participativo para los demás sectores de la sociedad. Y en ese sentido quiero comunicarles que ha habido participación de campesinos, de obreros, de empresarios, y estamos ampliando más esa participación para lograr encontrar una ruta en la que todos estemos a bordo. Haber devuelto el presupuesto al Congreso, del Congreso al Poder Ejecutivo ya tiene sus resultados positivos. Hemos encontrado algunas medidas que van a causar un resultado positivo, pero no es suficiente. Queremos evitar que esta bomba fiscal que se ha venido gestando desde la crisis del 2009, más la crisis internacional, que se ha venido acumulando como una bola de nieve, nos explote en los próximos, este año o el próximo. Y en ese sentido tenemos que trabajar desde ahora todos juntos. Y quiero reiterar que las medidas que hemos encontrado hasta este momento me dan a mí un buen sabor de boca, pero no es suficiente. Por ejemplo, ha habido un problema serio en cuanto a un manejo muy, diría yo, poco responsable del tema de viáticos, del tema de publicidad, del tema también de gastos de representación, viajes dentro y fuera del país. Así como en el Congreso el año pasado tomamos decisiones en ese sentido, creemos que ahora eso debe ser generalizado en todo el estado de Honduras. Y además, terminar de institucionalizar mecanismos de rendición de cuentas realmente efectivos. Ya hemos logrado que las instituciones vengan al Congreso, expongan cómo van avanzando en la administración de su presupuesto, pero no es suficiente. Tiene que terminar esa rendición de cuentas, le decía al presidente de la Comisión de Presupuesto en este momento, con un informe a la Cámara público, y si en un trimestre se nota que se ha disparado el gasto más allá de lo prudente, entonces que sea un llamado de alerta,
Y en la segunda o tercera ocasión, recomendar al Poder Ejecutivo, si es el caso, la destitución o separación de ese funcionario. De igual manera, tenemos que crear la cultura de la rendición de cuentas que va aparejada a la transparencia, pero que todos sepamos. Yo voy el lunes a hablar con los jefes de bancada y con los líderes del Congreso que necesitamos, a decirles que necesitamos un instrumento preciso para que la función contralora del Congreso realmente sea efectiva. Y no queremos que esto se interprete como una intromisión de un poder en otro poder. De igual manera, quiero adelantarles algunas de las medidas que ya creemos que son positivas para ciertos sectores. Recuerden que no solamente es de reducir gastos, sino también de incentivar a ciertos sectores. Por ejemplo, estamos en un proceso fuerte de la depuración policial. Gracias a Dios, las pruebas de confianza sobrevivieron en Honduras. Espero que la Corte Suprema de Justicia termine el proceso del famoso recurso de inconstitucionalidad que está pendiente de que lo conozca el Pleno. Pero a los policías que tengan un buen desempeño, que han pasado por las pruebas de confianza, creo que el Estado de Honduras merece, está obligado a darles un incentivo. Para eso estamos dejando una partida en la Secretaría de Seguridad, pero de igual manera será supervisada con una comisión especial para garantizar que el buen desempeño tenga una recompensa. Hemos tenido problemas con el crecimiento de los alumnos en educación primaria, en educación media, y entonces no existe presupuesto a veces para pagar lo que llaman crecimiento vegetativo. Pero eso quiero decirles puntualmente, significa el aumento de alumnos de un año para otro. Ya se ha dejado un instrumento creado para que en la misma Secretaría de Educación, por el orden de los 76 millones de lempiras, esté disponible ese recurso y no tengamos a los maestros en las calles por ese problema. También de igual manera, el fondo de las MIPYMES de 120 millones de lempiras, ya encontramos de varias reducciones recursos para dejarlo ahí disponible. En ese sentido, yo quisiera asegurarle a estos sectores que lo que hablamos el año pasado ya tiene recursos identificados para poderlos atender. Hay otros dos temas que estamos revisando. El tema de las exoneraciones. Es impresionante la cantidad de recursos que se va en exoneraciones. La idea es revisar y dejar únicamente las que generen productividad para el país. También de igual manera las transferencias a diferentes instituciones fuera del Estado, llámese ONGs, llámese de otro tipo, también queremos suspenderlas de manera tal que podamos irla revisando una a una, porque se han encontrado casos insólitos que de repente ya dejaron de existir esas instituciones. Y el día viernes queremos volverles a convocar para hacerles ver una agenda que tendríamos pues en alguna medida ya concertada para este mes de enero, a manera pues de poder evacuar esos temas, varios de ellos constitucionales, que van a requerir ratificación en la próxima legislatura, y también de alto impacto en beneficio de la sociedad. Hoy en horas de la tarde y mañana también nos reuniremos con jefes de bancada, con líderes de la Comisión de Presupuesto, para poder también seguir estructurando esta otra parte de la agenda. Quiero felicitar a la Comisión de Presupuesto, a don Francisco Rivera, a don Rodolfo, a todos los demás que han estado participando, porque el mensaje le fue muy claro al Poder Ejecutivo. No era conveniente para Honduras ese presupuesto, y por eso lo hemos regresado. Pero quiero que sepan que esto es el inicio del rescate
de las finanzas públicas del país y que todos debemos de participar. Muchas gracias. Vamos a iniciar las preguntas, por favor, con la periodista Ninfa Arias de La Tribuna. Buenas tardes a todos, feliz año. No sé si don Francisco puede explicar puntualmente cuáles son los puntos en los que no hay acuerdo con el Poder Ejecutivo, porque entiendo que uno de esos puntos es la reducción y la fusión de algunas instituciones necesarias para bajar este presupuesto, si podría abundar. Y dos, al presidente del Congreso, ¿cuáles son esas reformas constitucionales? Es cierto que podría entrar el juicio político y otro tipo de reformas que el Congreso podría estar estudiando. El juicio político es una necesidad para Honduras. No lo decimos nosotros únicamente. Es una recomendación de la Comisión de la Verdad y prácticamente toda la cooperación internacional ha estado pendiente de ese tema. Y es una deuda que tenemos con nuestro Estado y creo, como Juan Orlando Hernández, diputado, que ese compromiso tenemos que cumplirlo. Y también le pediría a Ninfa si mejor el viernes hablamos del resto de la agenda porque ahí vienen también otros temas que tienen que ver con reformas constitucionales. ¿Francisco? Sí, en este momento estamos, feliz año a todos. En este momento estamos en nuestras oficinas, en la primera planta, todavía haciendo ajustes. Estamos reunidos con el Poder Ejecutivo. Dentro de un momento nos dijo el ministro de Finanzas que iba a acompañarnos también a seguir este proceso, igual que el ministro de ese plan. Entonces, doña Ninfa, todavía pues esperamos que en la tarde ya podamos tener algunos acuerdos. Es que no hemos finalizado todavía este proceso de ajustes con el Poder Ejecutivo y esperamos en la tarde ya, bueno, seguimos toda esta semana prácticamente. Periodista Héctor Murillo de Radio Cadena Voces. Tomamos la palabra. Buenas tardes, señor presidente, diputados que lo acompañan. El tema de juicio político van a analizarlo antes de que finalice esta legislatura, señor presidente, y qué hay con el tema de las fusiones de algunas instituciones a secretarías de Estado. Si nos va a dar más detalles de estos dos temas. En el tema de las fusiones, aquí tenemos que ver dos cosas. Cómo ahorramos, es decir, cómo reducimos gasto, pero también tenemos que cuidar no tirar a la calle gente que, como cualquiera de ustedes y nosotros, tiene responsabilidad en su familia de darles de comer, y queremos llevar en paralelo programas que permitan migrar de un trabajador del Estado al sector público o al sector social, pero que no queden sin empleo. Pero ya hemos encontrado algunas fusiones que calzan dentro de estas características. Yo no quisiera mencionarlo en este momento, sino hasta que concluyan las reuniones con el Poder Ejecutivo. Y habrán algunos temas en los que no necesariamente esté de acuerdo el Ejecutivo, pero si sentimos que es lo conveniente para Honduras, tengan la seguridad que lo vamos a hacer. El otro tema era el tema del juicio político. Claro, esa es la idea, presentarlo en estos días. Espero yo que ya hoy esté circulando entre varios líderes del Congreso, de todos los partidos, uno de los anteproyectos de decreto, para que podamos discutirlo, socializarlo. No se requieren más de 2 artículos, probablemente menos, para poder concretar eso, pero creo que hay conciencia en todas las bancadas que esta es una necesidad para Honduras. Y en ese sentido, la idea sería poderlo aprobar antes del 25 y ratificarlo en la siguiente legislatura. Periodista Raúl Hernández de Telered 21. Muy buenos días, presidente y diputados. La consulta, usted acaba de mencionar, presidente, que van a tratar de controlar el gasto, que sea de manera efectiva, tratando de esperar a los 3 meses y luego a los 6 meses para ver
cómo está el gasto y la ejecución del mismo. Esto mismo manifestó el presidente de la República también, que iba a haber una inhabilitación que jamás se dio y que jamás hubo una rendición de cuentas específica contra los funcionarios. ¿Por qué no instar ya al Tribunal Superior de Cuentas y al Ministerio Público para que actúe por lo ya hecho en estos 3 años y en el despilfarro que se ha ejecutado en la administración pública? Recuerde que, derivado del gobierno anterior, los 4 años anteriores, cuando se recibió ese gobierno, prácticamente las finanzas estaban sanas, 0 deuda, teníamos un crecimiento económico muy significativo, bajas tasas de interés y la economía revitalizada. Pero bueno, vino el conflicto de ese gobierno y ahora estamos pagando esas consecuencias. De tal manera que quiero afianzar de dónde viene el problema. Pero otra parte del problema es la falta de responsabilidad en lo que usted acaba de mencionar. Y por eso es que hemos hablado de la necesidad de afianzar un sistema de rendición de cuentas que permita, no solo trimestralmente, de repente diariamente, estar revisando cómo va avanzando el presupuesto. En ese sentido, no descartamos decisiones de orden legislativo, porque las de orden administrativo han demostrado que son insuficientes. Y queremos que se entienda esto como una medida de saneamiento y como una medida de una cultura nueva en Honduras, porque no quiero que lo vayan a interpretar como una intromisión en los asuntos de otro poder del Estado. Así es de que en los próximos días les vamos a estar dando esas buenas nuevas. Periodista Abraham Ardón, de HRN. Muchas gracias. Buenos días, presidente. Buenos días. Se habla de 5 o 6 instituciones descentralizadas que necesitan presentar un plan estratégico para fortalecerla financieramente. Y se da un plazo casi de 90 días. Quisiera que me explicara más sobre esto y qué opinión tiene como presidente de este poder del Estado. Y también sobre el ahorro que se pretende hacer en el presupuesto, porque si se hablaba de 164.000 millones, ¿por qué ahora se habla de 130.000? ¿Qué decirle al pueblo hondureño sobre estas metas que se buscan alcanzar en materia de ahorro en el Congreso? Miren, yo no quisiera hablar de cifras, porque las cifras así en términos generales no reflejan realmente el ahorro en términos de que el pueblo hondureño lo espera o nosotros creemos que conviene. Una cosa es la reducción del gasto, una cosa es ser eficientes en administrar el dinero y otra cosa también es que pueden aumentar partidas. ¿Por qué? Porque tenemos más recursos canalizados a programas sociales, por ejemplo, o el nivel de recaudación o el apoyo presupuestario internacional mejora y eso produce un aumento. La clave aquí es cómo logramos con un lempira ser más eficientes o con X cantidad de millones de lempiras. En el caso de las empresas como la ENE, como Hondutel, como el SANA, entre otras, hemos considerado que no es justo para Honduras seguir postergando la solución de esos graves problemas. Imagínense cómo Hondutel pasó de ser la empresa que le daba recursos al Tesoro Nacional y ahora tenemos que estarlos manteniendo nosotros ahí y no nos producen. Eso no es correcto, no es justo. Y yo les digo con todo cariño y respeto a los amigos sindicalistas, no podemos pasar de los próximos 90 días sin soluciones que vengan al Congreso avaladas por un proceso conversado con diferentes sectores de la sociedad y que ya no solamente sea el gerente y los trabajadores los que vengan con una propuesta, porque no nos ha funcionado durante los últimos 6, 7 años. Estos 3 años nos quedamos con la ENE esperando propuesta tras propuesta y no hay resultado. Ahora,
Hay una oportunidad para los trabajadores de estas empresas. Le hemos dicho al sindicato de la ANE, ustedes pueden ser siempre trabajadores y socios al mismo tiempo. Les pedimos que fueran a Colombia a ver cómo exitosamente los sindicalistas participaron del rescate de las empresas. Son trabajadores y socios, pero se preocupan más por la eficiencia de la empresa, porque eso depende su salario, su puesto de trabajo y su ingreso al final del año como dividendo. La ENE no puede seguir como está. Entonces, la decisión que espero que el Congreso tome, acompañándonos en esta idea, es que no le vamos a aprobar nuevo presupuesto a la ENE, al SANA, a Ondutel, entre otras, hasta que no tengamos en 90 días planes de rescate concretos. Puede ser 1, 2, 3 diferentes escenarios, pero siempre que en ese proceso participen otros sectores de la sociedad, porque estoy seguro que también los campesinos, que los empresarios, que líderes de las iglesias están tan interesados como ustedes y como yo en rescatar esas empresas, pero ya no podemos seguir postergando la solución de esos graves problemas. Son 6.000 millones, 8.000 millones del Empira. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces ya han venido trabajando en algunos esquemas, pero creo que no están listos. Son 60 días. Pero repito, no hay presupuesto nuevo para ellos. O sea, pensando como lo envió el Ejecutivo, no lo vamos a aprobar, porque ahí venían aumentos de salarios para los mismos empleados y partes sin novedad. Eso no puede ser. Y algunas de estas empresas más bien les vamos a reducir, como un mecanismo también claro de que tienen que sentarse y traernos soluciones. Periodista Alan Fiallo, de Canal 36. Presidente, muy buenas. A los diputados también. ¿Hay garantía que para este año 2013 no vaya a ocurrir lo que se dio a finales de 2012 con la falta de salarios para los empleados públicos, lo que conllevó también otro tipo de repercusiones que todavía se están viviendo? Los maestros están en las calles y sindicatos están en las calles y otros empleados públicos están en las calles. ¿Ya le plantearon una salvaguarda sobre este particular? Gracias. Estamos analizando varios mecanismos, como por ejemplo el fideicomiso de salarios para los empleados públicos. Un fideicomiso que nos garantice que el sistema bancario nacional o financiero va a pagar puntualmente y el Estado responde soberanamente. Ese es uno en términos generales. Pero también los maestros, los líderes magisteriales particularmente, tienen que entender que no podemos seguir sin la descentralización del escalafón. El ministro de Educación tiene que ejecutar lo que dice la ley fundamental de educación para que revisemos de una vez por todas las plazas, porque hay muchas que son fantasmas, o se va el dinero en otras cosas. Entonces, esos mecanismos nos van a servir para ir mejorando el rendimiento de cada Empira. Entonces, eso, entre otros temas, estamos estudiando, pero también con la colocación de los bonos soberanos, que ya entiendo por lo que ha dicho Finanzas, varias ofertas. Eso nos va a dar una estabilidad muy importante de mediano plazo, pero también por eso estamos iniciando hoy con una solución que no va a ser únicamente con el presupuesto, sino con otras medidas que vendrán en el futuro y que estaremos concertando con otros sectores. Periodista Lesma Morazán, de Radio América. Presidente, diputado Zelaya, diputado Rivera, muy buenas tardes. Presidente, sobre estas disposiciones de reducción a la mitad en estos rubros viáticos para viajes nacionales e internacionales, gastos de combustible, gastos de representación, ¿qué mecanismos se van a establecer? Porque usted sabe la idiosincrasia del funcionario nuestro, si esto se deja en un simple enunciado. En ese sentido, concretamente, ¿qué mecanismos para que haya una obligatoriedad y que en la práctica se lleve a cabo esto? Y por otro lado, en el tema de los bonos solidarios, ¿qué información le han proporcionado? Porque hay algunos economistas, sobre todo opositores al gobierno, que establecen que esta transacción fracasó, que el gobierno no tiene credibilidad en el exterior y que ningún banco se quiere hacer cargo de esa transacción, solamente. El mecanismo para asegurar estas reducciones es que en el presupuesto va a quedar reducido a la mitad en comparación al año anterior y en comparación en algunos rubros a lo que había enviado el Ejecutivo, de tal manera que no podrán pasar de
de esa cantidad. Miren, yo quiero hacer una reflexión con ustedes para poner en perspectiva qué va a pasar este año. Como usted lo dijo, Lehman, hay opositores al gobierno, hay opositores a mi partido y hay opositores también al candidato del Partido Nacional, que ahora soy yo. Entonces ustedes revisen bien cuál es la política editorial de cada medio. Y hay unos que ya son opositores. Y ahí no van a decir absolutamente nada bueno, todo va a ser en contra, como ocurrió en esta elección interna. Y eso es normal. Es decir, en los medios en el mundo, una vez que definen su línea editorial, por ahí van. En ese sentido, ustedes van a ver en este momento, en ciertos medios de comunicación, es una visión apocalíptica de Honduras. ¿Por qué? Porque no ganó el candidato que ellos querían. Pero es normal, pues. Y van a apoyar a otros candidatos. Otros colegas suyos ya públicamente dijeron, a mí me gusta tal candidato. Y entonces solo flores tiran ahí para ese candidato y obviamente a nosotros no. Eso es normal. Ya ellos decidieron. Lo importante ahora es que, por respeto a su audiencia, digan, esta es mi línea. Y entonces que ya sepa el hondureño que está viendo, es que este periodista ya está con tal candidato. Entonces ya se sabe. Y por eso mismo creo yo que están queriendo adelantar cosas que no han ocurrido, como que va a fracasar el tema del bono. Si tenemos ofertas por escrito, que no quiero ser yo quien las comunique porque no está en la esfera de atribuciones del Congreso, esa es otra cosa. Pero pronto ustedes conocerán, y me alegra mucho saber que fuera de Honduras miran al país con mucho optimismo, como yo lo miro, a pesar de la crisis que recibimos. Estamos administrando una crisis que no la provocamos nosotros, la provocaron otros, que están muy cercanos a dos candidatos que van en esta contienda. Y de eso vamos a hablar mucho en esta campaña. Periodista Eric Mejía, de Canal 10. Abogado, con las disculpas del caso, yo sé que solo se pretende hablar del tema presupuesto, pero hay temas también importantes para el país. ¿Qué trámite le va a dar su persona específicamente a esta petición que ha hecho públicamente el comisionado Ramón Custodio para que se restituya en el poder o se restituya en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia a los 4 magistrados que en su momento fueron destituidos de la Corte? ¿Y cuándo va a presentar las pruebas sobre esta vinculación que en su momento dijo usted que había entre los magistrados destituidos con el crimen organizado? ¿Usted necesita alguna prueba adicional? ¿Usted ha visto el fallo de la Corte declarando inaplicable para siempre en Honduras el polígrafo? Comparar los bienes que tiene un policía con sus ingresos, la prueba psicométrica, la prueba antidoping. O sea que ahora ni tampoco a los futbolistas no les iba a poder hacer. Mire, en esta lucha contra la delincuencia y por rescatar el derecho que usted y yo tenemos a vivir en paz y tranquilidad en este país, hay unos que toman un lado y hay otros que toman otro lado. Me dio mucha tristeza conversar el otro día con varios policías. ¿Cuántos años les tocó estructurar un caso? Lo judicializaron y resulta que salieron impunes. Perdónenme, pero aquí estamos con un nivel de impunidad que no puede continuar. Y aquí démonos cuenta dónde estamos. Si estamos por depurar la policía y después el Ministerio Público y los jueces, o estamos del otro lado. En cuanto a lo que diga el señor comisionado, imagino que la Cámara en su momento va a dar su respuesta. Yo soy un diputado más, me toca dirigir el Congreso y en su momento vamos a hablar de ese tema en la Cámara. Pero sigo convencido a la fecha de hoy que no podemos detenernos en lograr bajar la impunidad en este país. Y la impunidad tiene su origen en el contubernio que existe entre ciertos
policías, fiscales y jueces. Ya el que no quiera ver eso, puede ser porque esté ciego o no pasa en contacto con la realidad o porque es parte del tema. Así de sencillo. Pero yo hoy estoy aquí y voy a seguir luchando porque mi país, mi pueblo tenga seguridad y viva en una Honduras como en la que yo nací, donde caminábamos libremente por las calles a cualquier hora del día y no había problema. Pero no es justo que esto siga. No es justo que siga fomentándose la impunidad desde el mismo Estado. Y en eso vamos a seguir luchando fuertemente, porque es lo correcto y porque está en la conciencia de un Congreso que representa los intereses del pueblo hondureño. ¿Algo más, caballeros? Presidente, buenas tardes. Buenas tardes. Feliz año para igualmente ustedes como diputados. Usted habló de reducir también presupuesto a otras instituciones, además de el plan de rescate que deben presentar las instituciones semiautónomas. ¿Cuáles son estas otras instituciones que les va a reducir presupuesto? Y si me permite un interrogante, los de la MON están pidiendo que se interpele a aquellos que están interfiriendo para que no se les dé la transferencia al Congreso Nacional. ¿Qué va a hacer el Congreso Nacional con esto? Yo en el caso de Amón les he dicho a ellos que tienen que conversar con el Poder Ejecutivo. El Ejecutivo es quien administra. Y le he dicho al presidente Lobo, presidente, me parece que usted tiene que ser claro y directo con cada sector. ¿Cuánto es lo que tiene y de cuánto se puede disponer? Creo que los alcaldes están en un problema porque creyeron que iban a lograr esos recursos y en eso estamos tratando de ayudarles, pero también creo, porque el mismo movimiento municipalista en Honduras, del cual yo he sido parte, lo ha dicho, es que trasladar más presupuesto a las alcaldías debe de ir acompañado también de responsabilidades. Yo creo que en ese esquema podemos llevar a entendimientos importantes para los municipios y también para el sector del Poder Ejecutivo. Finalmente periodista René Amaya de Canal 11. Miren, cuarta urna ya hubo ahorita en las internas del Partido Nacional. Ustedes sabían que somos el único partido que elegimos a nuestras autoridades en una urna. Ahora, urnas como las que quería imponer el presidente Zelaya para quedarse en el poder, no se las vamos a permitir a ningún presidente. Ahora, el artículo 5 que se aprobó hace más de 2 años, ¿verdad? El derecho que siempre ha tenido el hondureño, por humilde que sea, a opinar en los grandes temas nacionales, eso ya es ley de la República. Entonces, en cualquier momento que alguien quiera que el Congreso conozca de un anteproyecto para un plebiscito, un referéndum, pues si se dan los requisitos que dice la Constitución y la ley que ya aprobamos, va a haber que hacerlo. Y el mejor momento para ahorrar es en las elecciones. Entonces, habrá que ver qué temas van a surgir ahí. Y René, si usted tiene un tema, páselo. Una última pregunta. En las instituciones, perdón, Anthony, en las instituciones en este momento hemos identificado 3 claramente. Hondutel, la ENE y el SANA. ¿Verdad, Francisco? Sí, la portuaria estamos estudiándola y Hondocor porque hay un tema de convenios internacionales que obligan al país a siempre mantener eso como Estado. Pero los temas dramáticos son ENE, Hondutel, SANA. Estamos en eso. Una última pregunta del periodista Faustino Ordóñez del Heraldo. Señor presidente, la Corte Suprema está reclamando que se le apruebe la ley de extradición, que dice que ya la mandó y que está engavetada. ¿Cuál es su posición? Esperando que en el Heraldo se publique claramente lo que voy a decir. Yo sé que usted lo va a redactar como lo escucho porque lo conozco. Yo sigo insistiendo, lo que nos envió la Corte Suprema de Justicia
Y vean que también no es opinión solo de un hondureño, sino de amigos de este país que quieren que tengamos seguridad. Lo que envió la Corte es una trampa. ¿Saben por qué? Porque en la Constitución dice que es la Corte Suprema quien debe tramitar las extradiciones, y el proyecto que nos envían dice que es un juez de jurisdicción nacional. Estudiamos bastante el proyecto y después llegamos a una conclusión. Si nosotros aprobábamos eso tal como venía, iba a ir alguien a pedir un recurso de inconstitucionalidad y entonces no se iba a volver a aplicar la extradición. Yo le dije al presidente de la Corte, 2 semanas después de que le envió, creo que no es necesario una ley de extradición porque ya la reforma constitucional está hecha. Y hay un principio que un juez no puede alegar ignorancia de lo que dice la norma constitucional. Tiene que aplicarla para administrar justicia. Pero el otro tema importante es el siguiente. Y hubieron 2 antecedentes. Se extraditó un salvadoreño y un guatemalteco. Y no pudieron seguir ese mismo procedimiento. Ese es el tema. Entonces, hemos hablado con el presidente de la Corte sobre ese tema y no quería yo que esto saliera a luz pública para que no se interpretara de otra manera. Pero ante el silencio de la Corte de poder enviar un nuevo proyecto sin ese vicio de inconstitucionalidad, y ante su pregunta, porque ellos dicen que está engavetada, yo tengo que responder. Esa trampa no la va a aprobar el Congreso. Si alguien está en un cargo para tomar decisiones, es que llegó ahí. Si siente que le da temor o no quiere porque por cualquier razón, entonces que mejor renuncie. Pero aquí, ¿por qué si se tomaron 2 decisiones antes ahora no se pueden tomar? ¿Y por qué nos mandan ese proyecto? Yo les voy a pedir a los amigos de la prensa, perdón, a los de la Dirección de Relaciones Públicas, que me le den una copia nuevamente a Faustino particularmente, me les circulen ahí el artículo 7 de ese proyecto de decreto de la Corte y que usted constate de dónde viene y lea las atribuciones de la Corte Suprema en la Constitución de la República. Y va a ver claramente usted que es una trampa. Porque se imaginan si lo hubiéramos aprobado así y va a la Corte y la declara inconstitucional, iba a ser como las pruebas de confianza, que no se iban a volver a utilizar en Honduras nunca. Creo que hemos hablado ampliamente y el día viernes les tenemos un buen mensaje con un buen paquete que viene en la agenda legislativa, esperando que mis amigos de los otros partidos nos acompañen en ese tema. Muchas gracias. Muchas gracias también, caballeros. Hemos concluido la conferencia.